Hay sagas que marcan un antes y un después en la vida de cualquier gamer, trilogías que no solo son juegos, sino auténticos viajes que nos hicieron crecer, emocionarnos y hasta discutirnos con colegas sobre cuál era la mejor entrega. Y cuando pensamos en trilogías que dejaron huella, es imposible no empezar con Jak and Daxter. Lo primero que engancha de esta saga es que no se conforma con ser otro plataformas más. El primer juego, Jak and Daxter, el legado del precursor, es pura esencia de aventuras clásica, mundos abiertos, coloridos y llenos de vida, con esa sensación de exploración libre sin pantallas de carga molestas. Era como si de repente la consola te dijera, mira lo que puedo hacer, y tú te quedabas con la boca abierta saltando entre escenarios que parecían sacados de una peli animada. Y claro, con un Daxter que soltaba comentarios sarcásticos a cada paso. Era imposible no pillarle cariño. Pero la magia de la trilogía es que no se quedó ahí. En el segundo juego, Jak 2, el renegado, Naughty Dog se vino arriba y le dio un giro brutal. Pasamos de la aventura inocente a un mundo más oscuro, con toques de ciencia ficción, persecuciones, armas y una ciudad enorme que parecía un sandbox en miniatura. De repente Jak hablaba, tenía un lado rebelde y hasta poderes gracias al eco oscuro. Fue un salto arriesgado, pero ese contraste entre humor y madurez lo hizo único. Y claro, el broche llegó con Jak 3. Este mezclaba lo mejor de los dos mundos, la exploración y los saltos del primero con la acción y la trama más seria del segundo. Además, nos mandaba al desierto con coches tuneados, carreras locas y combates épicos. Era un todo en uno que cerraba la historia por todo lo alto, dejando esa sensación de haber vivido una evolución completa junto a los personajes. Y precisamente ese salto de evolución fue el que luego perfeccionó otras de las grandes, la Uncharted Trilogy. Lo bueno es que no hablamos de una saga cualquiera, sino de una que prácticamente definió lo que significa hoy jugar a un juego de acción narrativa. Y claro, todo empieza con Uncharted, el tesoro de Drake. Este primer título ya te dejaba claro el tono. Junglas exóticas, tiroteos intensos, plataformas bien medidas y, sobre todo, un protagonista con más carisma que muchos héroes de cine. Nathan Drake no es el típico machote invencible. Es un tipo con ironía, con mala suerte, y que siempre acaba metiéndose en líos, lo que le da un toque cercano que engancha. Luego llega Uncharted 2, el reino de los ladrones, y ahí es donde la saga explota de verdad. Naughty Dog subió el listón hasta el cielo. Persecuciones espectaculares, escenas que parecían sacadas de Hollywood y un ritmo que no te dejaba respirar. ¿Quién no recuerda la secuencia del tren colgando del precipicio? Es de esos momentos que se te quedan grabados para siempre. Aquí la saga se volvió más madura, con una historia más intensa y personajes secundarios que daban mucho juego, como Chloe o el villano Zora Lazarevic. Y cuando piensas que no se puede superar, aparece Uncharted 3, la traición de Drake. Este se atrevió a explorar más el pasado de Nathan, su relación con Sully y esas heridas emocionales que lo hacían más humano. Además, las ambientaciones eran una pasada, desde el desierto interminable hasta la mansión en llamas o los barcos hundiéndose bajo tus pies. Cada nivel parecía diseñado para dejarte con la boca abierta. Pero si hablamos de héroes, toca cambiar completamente de registro con Batman Arkham Trilogy, donde Rocksteady consiguió que todos, por primera vez, sintiéramos realmente lo que era ser el Caballero Oscuro. La trilogía de Batman Arkham es de esas que marcan un antes y un después en cómo se hacen los juegos de superhéroes. Hasta que llegó Arkham Asylum, lo que teníamos eran adaptaciones mediocres, que intentaban aprovechar la licencia, pero Rocksteady cogió al Caballero Oscuro y lo convirtió en el protagonista de una experiencia tan cuidada que parecía hecha por fans obsesionados con cada detalle de Gotham. El primer juego fue una sorpresa total, un manicomio convertido en pesadilla, con el Joker como maestro de ceremonias, y un Batman que por fin se sentía como Batman. Sigilo, combate fluido, gadgets y exploración, todo estaba ahí. Luego vino Arkham City y la cosa aquí se desató. Ya no estábamos encerrados en un lugar, sino en una ciudad entera convertida en prisión. Esa sensación de libertad, de planear con capa por los tejados y caer en medio de un grupo de enemigos para repartir justicia era simplemente brutal. Además, la historia subía a la apuesta, más villanos icónicos, misiones secundarias que expandían la mitología y un final que todavía hoy se recuerda como uno de los más impactantes de la saga. Y para rematar, Arkham Knight cerró la trilogía a lo grande, con gráficos espectaculares, una Gotham viva y enorme, y la incorporación del Batmóvil que, aunque polémico para algunos, te hacía sentir todavía más dentro del universo. El tono era más oscuro, más adulto, con giros narrativos que te dejaban con el corazón en la boca. Y lo mejor es que lo que lograron fue darle un cierre digno a la historia de Bruce Wayne, algo que no es fácil en un personaje tan explotado como Batman.
De ahí pasamos a algo menos popular pero igualmente especial, la Infamous Trilogy, que nos ponía en la piel de un ciudadano con poderes y nos dejaba decidir si ser héroe o villano. Desde el primer momento, Infamous te suelta en una ciudad devastada y te da poderes eléctricos brutales en manos de Cole Margaret, un mensajero cualquiera que de repente se convierte en alguien capaz de decidir entre ser un héroe salvador o un villano temible. Y esa es la clave, el sistema de karma. No era solo disparar rayos porque sí, era elegir cómo usarlos y ver cómo la ciudad reaccionaba a ti según tus decisiones. Esa mezcla de mundo abierto, parkour ágil y poderes devastadores hacía que moverte por la ciudad fuese tan divertido como luchar. Con Infamous 2, Sucker Punch elevó todo a otro nivel. Cole ya estaba más curtido, la historia se volvía más intensa y las ciudades eran más vivas y variadas. Además, los poderes expandieron y el combate ganó mucha más profundidad, pero lo que realmente brillaba era cómo la narrativa se adaptaba a tus elecciones. Tenías finales completamente distintos según fueras héroe o villano, y eso hacía que quisieras rejugarlo para experimentar ambas caras. Y luego llegó Infamous Second Son, que aunque cambió de protagonista mantuvo la esencia y la elevó a PlayStation 4, con un espectáculo visual increíble. Delsin Rowe aportaba frescura, un joven rebelde con la capacidad de absorber diferentes tipos de poderes, lo que abría la jugabilidad de una forma brutal. Pasabas de controlar humo a neón, a vídeo, y cada habilidad tenía su propia forma de moverte y luchar. Además, Seattle como escenario era una pasada. Detallada, viva y con ese estilo que hacía sentir que estabas realmente en una ciudad moderna bajo vigilancia. Ahora bien, si de estilo hablamos, nada como Sly Cooper Trilogy, que demostró que un mapache ladrón y su pandilla podían crear una de las aventuras de sigilo más carismáticas y divertidas de PlayStation 2. Desde el primer juego, Sly Cooper ya se notaba que Sucker Punch quería hacer algo distinto. No eras un héroe típico, sino un mapache ladrón con clase, que iba acompañado de su pandilla, Bentley y Murray. El rollo de moverte con sigilo, esquivar focos, trepar por tejados y ejecutar golpes precisos te hacía sentir como un auténtico maestro del robo, pero sin perder el toque divertido y ligero. Y luego llegó Sly 2 Ladrones de Guante Blanco. Y aquí la saga explotó de verdad. El salto fue enorme. Niveles más abiertos, más libertad para moverte y la posibilidad de jugar no solo con Sly, sino también con Bentley y Murray. Cada uno tenía su estilo, lo que hacía que la jugabilidad se sintiera mucho más variada. Además, la historia ganaba mucho peso, con un villano carismático y misiones que te hacían sentir que estabas participando en golpes al más puro estilo película de atracos. Era como estar en Ocean Eleven, pero con animales parlantes. Y ya con Sly 3 Honor entre Ladrones se cerraba la trilogía a lo grande. El juego apostaba por la épica, con una historia centrada en formar un equipo aún más grande, reclutando nuevos aliados y preparando el robo definitivo. La variedad de personajes jugables y situaciones se multiplicó, desde duelos de espadas hasta combates aéreos, pasando por retos de sigilo puro. Además, el humor seguía siendo clave, con diálogos ingeniosos que daban personalidad a cada miembro de la pandilla. Pero claro, que si subimos la intensidad nos topamos con la Gears of War Trilogy. El primer Gears of War llegó y reventó el panorama con algo tan simple pero tan potente como el sistema de coberturas. Era la primera vez que un juego te hacía sentir la intensidad de un tiroteo real, pegarte contra una pared, disparar a ciegas, avanzar poco a poco bajo el fuego enemigo. Y a eso, súmale un mundo apocalíptico brutal, con los Locust sumergiendo del suelo como auténticas pesadillas. Marcus Phoenix y su equipo se convirtieron en iconos desde el minuto 1, con ese tono de camaradería militar mezclado con frases que hoy son parte de la cultura gamer. Pero claro, lo que realmente consolidó la saga fue Gears of War 2. Aquí Epic Games cogió lo que funcionaba y lo amplió a lo bestia. Más armas, más variedad de enemigos, escenarios mucho más épicos y un nivel narrativo que sorprendió a todos. Nadie se esperaba un momento tan emocional como la historia de Doom y Maria, en un juego que parecía pura acción testosterónica. Fue el equilibrio perfecto entre la brutalidad de los combates y la humanidad de los personajes. Y luego llegó Gears of War 3, que cerró la trilogía por todo lo alto. Era la conclusión de la guerra contra los Locust, con un tono más desesperado pero también más espectacular. La escala era enorme, ciudades arrasadas, enfrentamientos colosales y momentos que parecían sacados de una superproducción de Hollywood. Pero lo que lo hacía especial era que, después de tantos años de batalla, sentías el peso de la historia de cada personaje. El final fue emotivo, épico y con ese sabor a despedida que solo las grandes trilogías saben dar. En Mass Effect 1,
Puede que el combate fuese algo tosco, pero daba igual. La sensación de descubrir nuevas razas, conocer la ciudadela y formar tu escuadrón era pura magia. Y además, cada decisión importaba, lo que hacía que tu Shepard fuera único. Cuando llegó Mass Effect 2, BioWare se sacó de la manga una de las secuelas más potentes de la historia. Aquí el tono se volvió más oscuro, más maduro, y el juego se centró en preparar esa misión suicida, que ya es parte de la leyenda gamer. Reclutar a cada miembro del equipo, ganarse su lealtad, y preocuparte de que ninguno muriera en la batalla final, convertía el juego en una montaña rusa emocional. El sistema de combate mejoró muchísimo, los combates eran más profundos y la narrativa te hacía sentir dentro de una tripulación real. Y claro, Mass Effect 3 llegó para cerrar la saga con todo lo que había acumulado antes. Puede que el final fuera polémico, pero lo que nadie puede negar es que cada hora de ese juego estaba cargado de tensión, de despedidas y de momentos que te ponían la piel de gallina. Ver cómo tus decisiones de los dos juegos anteriores influían en quién vivía, quién moría y qué planetas se salvaban era algo único en la industria. El combate estaba más pulido, los gráficos eran espectaculares y la historia se sentía como un cierre de esos que te dejan vacío por dentro cuando apagas la consola. Algo que curiosamente se complementa con otra saga nacida en la misma época pero mucho más directa y desenfadada, la Crash Bandicoot Trilogy. Cuando piensas en la primera PlayStation, automáticamente te viene a la cabeza ese marsupial loco dando saltos, rompiendo cajas y soltando su clásico aguja. El primer Crash Bandicoot fue una sorpresa tremenda. En una época donde la mayoría de plataformas eran de 2D, de repente Naughty Dog te soltaba un juego en 3D con un diseño de niveles lineales, pero tremendamente adictivo. Era difícil, retante, de esos que te hacían repetir una fase una y otra vez hasta clavarla. Con Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, la saga encontró su punto perfecto. Más movimientos para Crash, niveles más variados y un diseño mucho más pulido. Aquí ya no era solo sobrevivir, era explorar, encontrar gemas ocultas, descubrir rutas secretas y todo con un control mucho más fluido. La relación entre Crash y Cortex además se volvía más divertida, con esa sensación de que, aunque te ayudara en ocasiones, siempre estaba tramando algo. Y luego llegó Crash Bandicoot 3 Rapid, que fue como soltar a Crash a recorrer el mundo. Cada nivel tenía una temática distinta, Egipto, la Edad Media, la prehistoria, e incluso niveles de motos y aviones que rompían la rutina. Era el más variado, el más espectacular, y el que terminó de convertir a Crash en un icono absoluto de la PlayStation. Además, introdujo poderes especiales tras derrotar a los jefes, lo que le daba todavía más rejugabilidad y frescura a la fórmula. De ahí pasamos a un terreno mucho más oscuro y filosófico con la BioShock Trilogy, que no solo te hacía disparar, sino reflexionar sobre política, religión y el poder. Desde que entras en el primer BioShock y bajas en ese ascensor submarino hacia Rapture, sabes que estás ante algo distinto. Esa mezcla de ambientación retrofuturista, con música de los años 40 y 50 sonando entre pasillos destrozados, te da escalofríos y a la vez te atrapa. El juego no era solo un shooter, era una experiencia narrativa donde cada audio grabado, cada esquina oscura y cada encuentro con un Big Daddy contaba una historia. Y el famoso giro argumental con ese ¿serías tan amable? Quedó grabado como uno de los mejores momentos de la historia del videojuego. Pero la cosa no quedó ahí. BioShock 2 se atrevió a ponerte directamente en la piel de un Big Daddy, y aunque muchos lo miraron con escepticismo, resultó ser una pasada. Sentías el poder y el peso de ese traje, pero también la responsabilidad de proteger a las Little Sisters. Además, el combate mejoró un montón, pudiendo usar armas y plásmidos al mismo tiempo, lo que lo hacía mucho más dinámico, y la historia, aunque más íntima, te daba una visión diferente de Rapture, explorando los restos de esa utopía fallida con un toque más humano y trágico. Y luego llegó BioShock Infinite, que cambió el agua por los cielos de Columbia y te voló la cabeza. Pasar de las profundidades del océano a una ciudad flotante iluminada por el sol era un contraste brutal, pero seguía teniendo esa esencia oscura bajo la superficie. Elizabeth se convirtió en uno de los personajes más queridos y mejor escritos, y la relación con Booker le dio al juego un corazón que complementaba toda la acción frenética. Y cuando la historia empieza a entrelazar realidades paralelas, con ese final que conecta con Rapture, entiendes que no eran tres juegos aislados, sino un mismo universo tejido con maestría. Y para cerrar con broche de oro, nada como Max Payne Trilogy, un viaje cargado de acción a cámara lenta. Max Payne llegó con un estilo noir que parecía sacado de una novela policíaca oscura, narración en primera persona, diálogos cargados de cinismo y un protagonista roto por dentro, buscando venganza tras perder a su familia. Y claro, lo que lo hizo único fue el tiempo bala.
Ese recurso de cámara lenta para esquivar balas y disparar con estilo era una locura en su época, y cambió para siempre cómo se hacían los shooters. Sumado a los cómics gráficos que narraban la historia, la experiencia era como leer una novela negra mientras jugabas una peli de acción. Con Max Payne 2, The Fall of Max Payne, la saga se volvió más madura, más oscura todavía. La relación con Mona Sachs le dio un trasfondo emocional que no esperabas en un juego de tiros. El tono era trágico, lleno de traiciones y giros, con ese aire de que Max nunca podía escapar de su propia desgracia. El gameplay se refinó mucho más, con un tiempo bala más fluido y tiroteos que parecían coreografías de cine. Y años después, Max Payne 3 llegó para cerrar la trilogía con un cambio radical. Max estaba más viejo, más cansado y destrozado, pero seguía siendo ese antihéroe que se mete en problemas por naturaleza. El tono se trasladó de la fría Nueva York a un Brasil lleno de color, violencia y corrupción, lo que refrescó por completo la saga. La narrativa seguía siendo dura, con un Max más alcohólico y deprimido que nunca, pero la jugabilidad alcanzó un nivel de espectacularidad increíble, con tiroteos cinematográficos que te hacían sentir dentro de una superproducción. Y así cerramos este recorrido por 10 trilogías que dejaron huella. Desde la locura colorida de Crash hasta la oscuridad melancólica de Max Payne, cada una de ellas aportó algo distinto y único que todavía hoy seguimos recordando. Y dime tú en comentarios cuál es tu favorita, o si echaste de menos alguna que debería estar aquí, porque seguro que la debatimos juntos y puede que la añada en una segunda parte si el vídeo tiene apoyo. Y ya lo sabes, si te ha molado el vídeo, deja tu like, suscríbete para no perderte más contenido como este, y recuerda, en este canal siempre hay un espacio para revivir esas joyas que nos hicieron amar los videojuegos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.